Le vamos a pasar la pelota al Fede Comesaña, porque hace un mes y una semana más o menos, el Reino Unido, lo habrán visto por televisión, habrán leído los diarios, rompió su relación con Europa. Esto que es tan lejano, tan británico, ¿cómo nos pega? Federico. Bien, para este análisis lo que vamos a hacer es ver qué pasó en 4 momentos, ver las 4 etapas principales de este Brexit y fundamentalmente cómo esto cambió a los mercados mundiales, cómo cambió las perspectivas del mundo y cómo también influyó en Uruguay. Lo primero es concentrarnos en las expectativas, el momento previo a que el Reino Unido rompiera con la Unión Europea. Y ahí, ¿qué se esperaba que podía pasar? Las consecuencias globales era, bueno, principalmente un riesgo enorme de desestabilización financiera. Los mercados están muy sensibles, muy volátiles. Cualquier cosa que pase, que altere las expectativas que ya se tienen, que altere el orden, el statu quo, genera consecuencias en los mercados financieros y las expectativas era que esto tuviera un impacto significativo. En virtud de eso, se esperaba que el dólar podría dispararse a nivel internacional, un dólar más fuerte, porque los inversores buscaban seguridad y resguardo, un euro y una libra en caída y además pondría en peligro al bloque europeo porque de hecho podría ser que esto generara un contagio que afectara a otras economías que también tomaran el discurso antiintegracionista, antiglobalización y llevaran por ese lado. El segundo momento fue los días inmediatos después al Brexit, cuando el Reino Unido sorpresivamente tomó esa decisión. Y ahí, si vemos en la segunda placa, las consecuencias iban un poco en línea con lo que se esperaba por parte de los mercados. Las bolsas del mundo se desplomaron, los inversores huyeron al dólar, las empresas confirmaron su retiro del Reino Unido porque ya, en definitiva, las ventajas comparativas que tenía el Reino Unido como locación para ser el centro de operaciones de grandes empresas multinacionales, principalmente financieras, ya se había perdido y los nacionalistas europeos reforzaron su posición dentro del continente. De hecho, Francia, la derecha francesa empezó a decir, bueno, yo también quiero mi Brexit. Eso fue inmediatamente después, pero en el corto plazo, a un mes y poco de esta decisión, las cosas cambiaron. Y si vemos la tercera, digamos, etapa de este Brexit, el corto plazo que pasó en esta tercera placa también, un mes después lo que estamos viendo es todo lo contrario. La Reserva Federal de Estados Unidos salió al cruce de estos acontecimientos y dijo, miren, con este panorama revuelto y aquello que nosotros pensábamos hacer, subir las tasas de interés, es decir, deshacer este dinero barato que estamos volcando al mundo, y ya ahora nos lo vamos a tomar con mayor cuidado. Y entonces, como decía la semana pasada Javier de Aedo, las perspectivas para el mundo también cambiaron. Y entonces eso le dio mucha seguridad a los inversores, se recuperó la confianza en los mercados emergentes y eso Uruguay lo supo aprovechar espectacularmente porque en estos días metió una emisión fuerte en los mercados internacionales y fue la emisión más exitosa que tuvo hasta ahora, con muy pero muy bajas tasas de interés. Y entonces, en la necesidad de financiar un déficit fiscal grande, esto vino bárbaro para las finanzas públicas. Eso es plata barata, que Uruguay consigue plata. Uruguay necesitaba plata de los mercados. Y está barata la plata. No es bueno endeudarse, pero dado que lo tenía que hacer, lo hizo a mejores tasas de lo que se esperaba. Y el dólar se desplomó y eso lo vimos en las pizarras y de hecho alcanzó los niveles más bajos del año, los alcanzó en estos últimos días. Y se confirmó, sí,
como negativo el efecto adverso que tuvo este shock sobre la actividad británica. Los primeros indicadores muestran que la actividad británica está cayendo, pero para Uruguay no es un socio comercial relevante, entonces no tenemos un impacto directo por ese lado. ¿Y de aquí en adelante? Y de aquí en adelante lo que se espera es, bueno, un fuerte impacto comercial británico y a sus socios comerciales. La Unión Europea lo está viendo con una muy gran, una gran preocupación. Esto sí va a incidir fuerte en ese bloque. Una mayor incertidumbre en los mercados, o sea, vamos a tener complicaciones por ese lado porque los mercados financieros siguen sensibles y este va a ser un proceso largo. No va a salirse de la Unión Europea de un día para el otro, sino que lleva una serie de negociaciones y eso puede alterar todavía la confianza. Dificultad para cerrar nuevos acuerdos y ahí sí pesa mucho en Uruguay, donde el Mercosur había puesto muchas de sus fichas en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Esto en realidad complica las expectativas de que un acuerdo se pueda alcanzar en el corto plazo porque la postura hoy es bastante más proteccionista, no solo en la Unión Europea, sino a nivel internacional, y además la cosa está bastante revuelta a la interna del bloque como para que el Mercosur pueda entrar, dado también que el Mercosur también tiene sus problemas internos de coordinación. Y por el lado político, el fortalecimiento, sí, de posturas anti-globalización. Y ahí tenemos también el ejemplo de Trump en Estados Unidos y cómo el mundo desarrollado empieza a cerrarse y se le complica a los países latinoamericanos para tomar el tren de la apertura económica que tanto necesitan. Muy bien, vamos a ver un tapecito que tenemos explicando el Brexit y volvemos. ¿Quién gana y quién pierde con el Brexit? Si el Reino Unido abandona la Unión Europea, se libraría de algunos problemas: leyes restrictivas europeas, una inmigración ilimitada y pagos que también se destinan a países europeos endeudados. Casi 5.000 millones de euros al año permanecerían en el país en vez de ir a la Unión. Esa suma tendrían que cubrirla el resto de los Estados miembros. Alemania aportaría la mayor parte. Pero los británicos también saldrían perdiendo. Según la Confederación de la Industria Británica, el Brexit le costaría al Reino Unido hasta el año 2020 unos 128.000 millones de euros, ya que perdería el acceso garantizado a su principal mercado, la Unión Europea. Algunas empresas abandonarían el país. Automotrices como Nissan chocarían con barreras para abastecer el mercado europeo desde el Reino Unido. El Brexit podría costarle al país casi 1 millón de empleos. Los bancos internacionales le darían la espalda a Londres. Goldman Sachs se mudaría a Frankfurt, ya que el banco quiere permanecer en la Unión Europea. La City de Londres, uno de los centros bursátiles más importantes del mundo, perdería peso. Reino Unido tendría que pactar 36 nuevos acuerdos comerciales con cada socio comunitario y con países terceros. Esto le llevaría tiempo. Además, los británicos son la parte más pequeña, 65 millones de habitantes frente a 435 millones en la Unión Europea. Con el Brexit, el restablecimiento de aranceles encarecerían las importaciones y exportaciones para los británicos. Según los estudios, el Reino Unido sufriría unas pérdidas equivalentes al 3% de su Producto Interior Bruto y Alemania el 0,3% del PIB. Un ganador. Los economistas afirman que ninguno gana. La economía británica saldría perdiendo y la Unión Europea también. El Reino Unido es un importante socio que ha fortalecido a Europa. Además, otros países podrían seguir este camino y la Unión se desmoronaría. Muy gráfico, informe de la televisión alemana, Fito. Sí. Bueno, armaron un desparramo extraordinario los británicos, ¿no? Los ciudadanos británicos votando el Brexit. Eso está clarísimo, ¿no? Yo no puedo saber qué impacto político tiene el Brexit en Uruguay. Entonces, simplemente quiero proponer 3 apuntes sobre por qué pueden haber votado lo que votaron. ¿Por qué votaron el Brexit?
3 ideas. La primera se la debo a un viejo amigo del liceo, Rafael Mandresi, que tiene un blog espectacular en el programa En Perspectiva, búsquenlo por ahí. Siempre escribe cosas inteligentísimas, Rafael, ¿no? Y nos recordaba hace como un mes atrás, cuando se estaba discutiendo esto, antes incluso que se votara el Brexit, recordaba una frase de Churchill. Mirá, Churchill le dijo a De Gaulle en plena Segunda Guerra Mundial, cada vez que los británicos tengamos que elegir entre Europa y el mar abierto, vamos a elegir siempre el mar abierto. Es decir, hay algo que está también en esa cosa insular, ¿no? Esa cosa de estar separados de Europa, estar separados del continente. Tiene una vocación de autonomía respecto a Europa, es histórico. Segundo, Pancho Paniza, un politólogo fantástico, amigo, que vive hace mucho tiempo en Inglaterra, hablando de esto decía, hay un componente de xenofobia acalambrante, ¿no? Espantoso. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Fruto de la inmigración, ¿no? Fruto de la inmigración. Tú mencionabas hace un ratito lo que pasa en las reacciones antiglobalización. Pasa en Estados Unidos, pasa en toda Europa. Es una cosa horrorosa que pasa todo el tiempo, incentivado más por los dementes del Estado Islámico, ¿no? Eso seguro. Pero entonces hay un componente de fobia, de reacción contra la inmigración. Entonces el Brexit también tiene que ver con eso. Y en tercer lugar, y esto políticamente a mí me parece súper interesante y preocupante, hay una reacción es una reacción también contra Bruselas, contra la tecnocracia de la Unión Europea que gobierna los hilos de la política económica. Hemos visto la crisis de Italia, la crisis de España, ¿no? La crisis de Grecia, y en todos los casos Alemania y la tecnocracia de Bruselas, de la Unión Europea, hicieron más o menos lo que querían hacer. Le impusieron reglas a los demás. Es decir, llega un momento que la gente se cansa de ser gobernada desde tan lejos. A la ciudadanía le cuesta creer en los gobernantes que ella misma elige. ¿Cómo no se van a cansar de la Unión Europea y de que les impongan restricciones y políticas desde el otro lado del Canal de la Mancha? En fin, hay también como un reclamo en esto, late como un reclamo también de autogobierno, ¿no? Los británicos también se quieren gobernar un poco más ellos y que no los manden tanto de afuera. Tiene que ver con un proceso global que es en cierto modo, la crisis de la representación, los problemas de la ciudadanía para confiar en la política, en última instancia, en los representantes. Buenísimo eso, Fito. Muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Jaume y Seré, lo que hoy nos representa, son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.